Bueno, buenas tardes desde Argentina. Te saluda tu colega, doctora en fonoaudiología Adriana Babi, desde Buenos Aires, Argentina. Y tengo un invitado muy especial porque me pareció que tiene un empuje para trabajar impresionante. Estoy refiriéndome a mi colega fonoaudiólogo Alejandro Sandoval de Cali, Colombia. Alejandro trabaja en angiografía de Oriente, realizando diagnósticos por imágenes con videofluoroscopía, atiende el manejo y el cuidado de pacientes paliativos, de pacientes, terminales con demencia avanzada. Corregime si está correcto. Atiende también pacientes con problemas cardiovasculares y pacientes oncológicos en niños y adultos. Está realizando su maestría en epidemiología y recibe entrenamiento a través de su perfeccionamiento que ha sido en videofluoroscopía por la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Bueno, bienvenido Alejandro. Me impresiona mucho lo que estás haciendo y la verdad que la tarea fonoaudiológica hay que entenderla como algo que se extiende desde que el mismo paciente nace, donde podemos actuar, hasta acompañarlo al final de su vida, ¿verdad? Por lo que veo, atendés pacientes terminales. Acá le decimos terminales. Acá vos te referís siendo pacientes que lo acompañás en su fin de vida, ¿no? Así le dicen ustedes. Bueno, bienvenido. Hola, bueno, muy agradecido contigo, colega, por la invitación. Un saludo a toda la gente de Argentina, de Latinoamérica, quienes nos estén escuchando. Voy a hacer unas correcciones ahí chiquiticas. No soy de Cali, vivo en Cali, pero soy de Popayán, una tierra muy cerquita de Cali, muy parecida, pero el clima un poquito más frío. Bueno, esa es la única diferencia. Trabajo para Angiografía de Occidente, que es una empresa dedicada al diagnóstico por imagen. Se hacen diagnósticos muy complejos, se hace arteriografía y todo, pero dentro de una de sus cualidades es que es una empresa multifocal y nos ha abierto un espacio a la carrera a nosotros para hacer diagnóstico por imagen de la deglución. Perdón por la bulla, por videofluoroscopia, donde, como tú lo dices, desde todo el ciclo vital atendemos pacientes pediátricos desde prematuros de 25, 26 semanas de vida hasta pacientes pues de más de 100 años nos han llegado. De todas las comorbilidades que te puedas imaginar, nos han llegado pacientes para hacer diagnóstico por videofluoroscopia, siempre intentando hacer pues un manejo del paciente de la forma más ética posible. Además de eso, intentando brindar un direccionamiento con el diagnóstico para que los pacientes pues puedan ser manejados de manera ambulatoria o intrahospitalaria de la forma más pertinente. Con el diagnóstico siempre intentamos reducir las hospitalizaciones prolongadas, que sabemos pues que aumentan la morbimortalidad de nuestros pacientes. Angiografía brinda este servicio en muchas instituciones de tercer nivel de la ciudad de Cali. Y además de eso, trabajo de la mano con dos geriatras, que son dos doctoras, las voy a nombrar, la doctora Leider Isizabal y la doctora Yoli Mota, dos geriatras muy reconocidas en la ciudad, quienes manejan población geriátrica. Entonces, nos enfocamos en el manejo de la calidad de vida en paciente geriátrico. En final de vida atendemos pacientes con demencias avanzadas cuando ya está, como dice, valga la redundancia, la enfermedad muy avanzada. Y pues estamos haciendo un énfasis en que la calidad de vida en estos pacientes en su última fase o la fase final de vida no sea a través de una alimentación con soportes enterales, ya que la experiencia y actualmente la evidencia nos ha venido demostrando de que el uso de soportes enterales en estos pacientes los agrava mucho más en vez de beneficiarlos. Entonces hacemos un empuje terapéutico multidisciplinar para intentar hacer que estos pacientes hasta el día que acaba su vida terminen comiendo por boca. Ese es el enfoque que tenemos. Haciendo una pausa antes de continuar con esto, ya que estás haciendo una maestría en epidemiología, y la pregunta es, si es que tenés datos recientes, ¿qué epidemiología o frecuencia de aparición tenemos de casos de disfagias, ya sean niños o en adultos,
No sé si tenés una estadística a nivel mundial o por lo menos lo que registran en Colombia. ¿Qué porcentaje de la población está sufriendo disfagia? Bueno, mira, somos una población, actualmente mi estudio posgradual con el que estoy aspirando al título de magíster en epidemiología es en demencia avanzada en población geriátrica. Estamos haciendo un estudio sobre la morbimortalidad del paciente con demencia avanzada y disfagia asociada al uso de soportes enterales. Estamos haciendo un estudio de cortes donde vamos a ver cuáles de los pacientes se complican más, si los que siguen comiendo por boca o los que tienen soporte enteral. ¿Y por qué te hago énfasis en eso? Para poderte responder parte de la pregunta. Y es que como cada día el mundo está más envejecido, cada día somos a medida que va pasando el tiempo, la población mundial es una población más altamente anciana. Podemos asumir que para el 2050 aproximadamente el 25 al 30% de la población mundial va a ser pacientes o personas mayores de 60 años, pues podemos asumir que la disfagia va a ser un cuadro que va a aparecer en aproximadamente 2 a 3 pacientes de cada 10 ancianos mayores de 60 años. Ahora bien, si estos pacientes están ligados a patologías neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, cuerpos de Levy, demencias frontotemporales, vasculares, pues estos pacientes van a tener una posibilidad aún más grande de presentar una disfagia. Y obviamente, pues a redondear un número mundial de disfagia, pues es imposible hacerlo porque hay un tipo de disfagia que abarca más al paciente pediátrico neurológico, otra más al paciente geriátrico, y también tenemos los pacientes agudos que en las unidades de cuidados intensivos empezaron a notar la gran importancia y el impacto que tiene nuestra carrera, nuestra profesión en pacientes con disfagia, porque se dan causas mecánicas como las intubaciones aerotraqueales, las traqueostomías propias, que a pesar de que son un recurso que ayuda a que el paciente sobreviva más tiempo o pueda ser ventilado de manera artificial, generan iatrogénicamente cuadros de disfagia. Entonces, para poder hablar de disfagia en números se tendría que coger una población específica, pero a nivel mundial la preocupación no debe ser cuántos pacientes con disfagia hay. La preocupación mundial debe ser cuánto paciente está siendo tratado como disfágico cuando en realidad no lo es, que es aún más preocupante. Es más preocupante ¿por qué razón? Porque hemos tenido casos donde a videofluoroscopia nos ha llegado pacientes que tienen una deglución completamente normal y tienen una gastrostomía. Entonces, cuando uno va a hacer una revisión de historia clínica de estos pacientes, uno dice, ¿por qué un paciente tan sano deglutoriamente me llega con una gastrostomía? Y uno va a revisar la historia clínica, son pacientes por lo general añosos, pacientes añosos, que en una hospitalización, por ejemplo, entraron en un cuadro de delirium, el sensorio del paciente se disminuyó, obviamente un paciente dormido no come, y pues la solución para poderlo alimentar y pasarle los medicamentos es pasar una sonda. Si el delirio no es bien manejado en la unidad de tercer nivel donde haya estado hospitalizado, si dura mucho tiempo con la sonda, la opción es deshospitalizarlo con gastrostomía. ¿Y qué sucede? Pues que lastimosamente, para infortunio del paciente, se va con una gastrostomía cuando el problema no era deglutorio, sino el sensorio. Llega a la casa y al estar en su casa, en su entorno, el dormir en su cama nuevamente, al no estar rodeado de gente desconocida, sino de gente, conocida, el paciente empieza a orientarse nuevamente, se le va yendo el delirium y, oh sorpresa, no había disfagia. Entonces, es aún más preocupante el mal manejo que se le está dando a nivel intrahospitalario a la población geriátrica, que es una población en la que he hecho mucho énfasis y en la que estoy ahorita llevando todos mis esfuerzos investigativos, porque es una población que tenemos que investigar mucho. ¿Crees que ese mal manejo viene debido a que no pasa por la interconsulta con fonoaudiólogo, justamente? Porque tal vez si fueran mejor evaluados con las aparatologías que hay de pronto, ¿no? Antes de pasar a esa instancia, tenemos aparatos por imágenes que nos muestran qué dificultad, si tiene aspiración o no, si es necesario llegar a esa instancia, ¿no? Bueno, este es un problema multifactorial. Te voy a hablar desde Colombia porque desconozco cómo es el movimiento en Argentina o en otros países de Latinoamérica. Te voy a hablar de lo que sucede, la problemática en mi país. La primera es una problemática social. ¿Por qué? Porque Colombia es un país en desarrollo, ¿ya? Al igual que otros países de Latinoamérica, que muchas veces no tiene acceso a los exámenes instrumentales porque son, primero que todo, costosos,
y además de eso, la población pobre atendida en una periferia, o por lo menos en pueblos muy recónditos, donde el hospital de tercer nivel está a 100, 200 o 300 kilómetros, pues obviamente va a ser un paciente que no te van a trasladar para hacer una prueba objetiva y definir si lo deshospitalizan o no con una sonda o no. Entonces, por términos prácticos, termina siendo más a prueba y error la deshospitalización y luego que lo rehabiliten de forma ambulatoria. Ese es uno de los problemas. Un problema más de tipo de salud pública y administrativo, el acceso a la salud, el acceso a la parte geográfica, ¿ya? Que son condicionantes sociodemográficos, pues que obviamente en nuestro país ser más pobre te lleva a poderte enfermar y morirte mucho más fácil que una persona que tenga los recursos y acceso a las ayudas diagnósticas y terapéuticas oportunas. Ese es un problema, pero también hay otra problemática y es que cuando tú tienes acceso, por ejemplo, hablando de la ciudad de Cali, tienes acceso a los servicios, lamentablemente pasan dos cosas. La primera es que en algunos sitios, no, bueno, voy a comenzar con la problemática más pequeña, es que algunos hospitales, no en Cali, pero por ejemplo hablo en Popayán, algunos hospitales todavía carecen del fonoaudiólogo intrahospitalario. Entonces, lastimosamente, en estas zonas, quien evalúa la deglución es la enfermera, a prueba y error. Quien evalúa la deglución es el médico, a prueba de error. ¿Por qué? Porque no tienen ni el conocimiento, ni los protocolos, ni la estandarización para realizarlo. Ahora bien, vamos a hablar de las instituciones donde sí hay fonoaudiólogos y ahí pasan dos panoramas. La primera es que puede ser el fonoaudiólogo plenamente preparado para poder hacer una interconsulta y hacer derivaciones sobre las subespecialidades que pueden atender al paciente y mejorarle su condicionante, y esos pacientes tienen la gran bendición de llegar al sitio adecuado con los profesionales adecuados y tener el direccionamiento adecuado. Pero lastimosamente, algunos profesionales en nuestra área, y no hablo solo de la nuestra, sino de muchas áreas, no se apalancan en las guías de manejo intrahospitalarias. Y vos sabés que las guías de manejo intrahospitalario de cada institución están basadas en la evidencia. Entonces vos muchas veces ves que el profesional lo contrata y empieza a evaluar como se le ocurre, y puede llevar 1, 2, 3 años en la institución y ni siquiera saber que existen las guías de manejo. O peor aún, quiere apalancar su valoración y su manejo en las guías de manejo y va a ver y ni siquiera existen. Y es un servicio que está habilitado. Entonces, como te das cuenta, es una problemática multifactorial, ¿sí? Exacto. Justamente cuando te hablé de epidemiología, una de las preocupaciones cuando uno busca números para saber es también saber qué población tenemos y qué cantidad de pacientes tenemos para ver cuántos profesionales tenemos también que puedan hacer esta tarea, porque justamente hay un faltante. Hay un faltante de especialización, tal cual vos decís. Y en ese sentido, faltan fonoaudiólogos para atender no solamente disfagia, sino otras áreas de la rehabilitación. Parece que hay muchos, pero no, faltan. Así que en ese sentido es importante, justamente vos que estás haciendo la maestría, porque eso ayuda a abrir un panorama y prepararse, porque en el futuro, si aumenta la estadística, también tiene que aumentar el número de profesionales que puedan cubrir estos servicios, ¿no? Así que bueno, está bueno. Quiero que me cuentes, ya hablando de lo que vos ya haces y en un lugar que se dedica todo a aparatología y a diagnóstico, ¿cuáles son los avances que vos has notado o que existen hoy en día en cuanto a evaluación y tratamiento de la disfagia? ¿Y cómo ves el futuro de esto en cuanto a imágenes de diagnóstico, ¿no? Estudios de diagnóstico. Bueno, es una respuesta compleja porque es muy grandota la respuesta, pero voy a intentar abarcarla lo mejor posible, no extendiéndome mucho. Lo primero es que el campo de nosotros está creciendo mucho. Favorablemente hay nuevas tecnologías que nos están ayudando a acelerar nuestros procesos de rehabilitación. Hoy en día ya contamos con la electroestimulación, el láser, el ultrasonido, ayudas diagnósticas que tal vez cuando tú arrancaste no existían. Y en mi modo de ver, desde la praxis, nos han ayudado, personalmente a mí me han ayudado muchísimo para potenciar los resultados que antes nos demorábamos mucho más en conseguir. Otra cosa que es grandísima en nuestra profesión es que veo cada día más profesionales preocupados
por ceñirse a la evidencia científica, porque no es que yo cojo a un paciente y yo le voy a hacer lo que a mí se me ocurrió, porque es que yo me llamo Alejandro Sandoval y soy experto en deglución y disfagia y así lo digo yo. No, al contrario, pienso yo que entre más conocimiento tenés que ir adquiriendo, más tenés que ir afianzando ese conocimiento sobre la evidencia científica actual. Entonces, una de la pequeña respuesta que te doy, pero a la misma vez una de las invitaciones más grandes que le hago a mis colegas que de pronto nos puedan estar escuchando ahorita o en diferido, es que ciñamos todos nuestros tratamientos a la evidencia científica actual, pero a la vez también hay que hacer una invitación a que hagamos investigación, porque lo que hoy es una verdad, mañana puede ser una mentira. No todo está dicho, no hay una verdad absoluta en ninguna ciencia, ni en la medicina, que es la más antigua de todas, y mucho menos en la fonoaudiología, que es un hijito de la medicina, que está mucho más nuevo. Ahora bien, respecto al diagnóstico, siento de que la videofluoroscopia, al igual que la FES, son ayudas diagnósticas muy, muy buenas para disminuir varias cosas importantes que impactan en la salud pública, que es a donde tenemos que empezarle a apuntar a futuro. Nosotros a futuro no tenemos que, para que nuestra carrera dé un paso hacia adelante, no tenemos que pensar en mejorar el tratamiento para que, por ejemplo, la deglución se acelere en rehabilitación de 5 a 2 semanas. No, nuestro enfoque investigativo a futuro tiene que ser más enfocado a la salud pública. ¿Cuánto disminuye los costos intrahospitalarios tener un fonoaudiólogo que maneje la disfagia en comparación a una institución que no lo tiene? Es ahí cuando vamos a generar un impacto real. Entonces, hablando de videofluoroscopia, que es el campo que yo manejo, he podido observar que la videofluoroscopia nos reduce varias cosas. La primera, el girocama, que es la estancia intrahospitalaria del paciente. Los días de hospitalización, que entre mayor sean los días de hospitalización, pues nos va a generar un aumento de la morbimortalidad del paciente, hablando de cifras, y además de eso nos genera mejoría de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque es que la videofluoroscopia antes era diagnóstica nada más. Tú decías, el paciente broncoaspira o no broncoaspira y échele la bendición y chao pescado. Hoy en día, la videofluoroscopia es una técnica no solo diagnóstica, sino también terapéutica. Si tú me mandas a un paciente a mí al cual se le está haciendo videofluoroscopia, no solo le vamos a intentar encontrar el diagnóstico o la consistencia o la textura con la que más riesgo de alimentación tiene, sino que también inmediatamente, si las condiciones del paciente se prestan, vamos a intentar encontrar una postura compensatoria, una técnica facilitadora para que esa deglución mejore inmediatamente durante el mismo estudio. Y eso nos ayuda muchísimo, no solo a reducir el riesgo de que ese paciente reingrese con una neumonía al hospital, que reingrese por gripas a repetición y no se sepa por qué es, o que reingrese por cuadros de deshidratación y desnutrición, sino que se vaya para su casa, para el tratamiento ambulatorio con una idea, y el fonoaudiólogo que lo va a manejar de manera ambulatoria tenga una idea mucho más certera de por dónde coger para enfocar su proceso rehabilitador. Entonces, eso nos va a mejorar algo que es supremamente importante como salubristas. Todos nosotros tenemos que hablar como salubristas, es la calidad de vida del paciente. Mientras nosotros estemos impactando positivamente la calidad de vida del paciente, podemos darnos por bien servidos. Entonces, me parece que la videofluoroscopia a día de hoy es una técnica diagnóstica que es muy buena, tiene sus limitaciones como todo, pero es muy buena para mejorar la calidad de vida del paciente, para reducir estancias hospitalarias prolongadas y además de eso, dar un manejo impactar mucho más rápida la evolución del paciente. Perfecto, la verdad que eso sí, es muy bueno lo que estás diciendo y aporta mucho. Muchas veces pacientes comunes, ya no con problemas de disfagia. Yo acá he notado, yo vivo en una ciudad en provincia de Buenos Aires. Muchas veces el paciente internado, la enfermera que no sabe, la posición acostada y que le dan alimentos acostados, sin saber que la postura tiene que ser correcta, sin saber cómo va a deglutir, sin saber si tiene problemas o no. Muchas veces se aspiran injustamente porque está mal controlado, se desconoce. Mal manejados. Mal manejados, exactamente. Así que es algo muy, muy importante. Mi pregunta también sería, a lo mejor es tonta o no, para personas que tienen, por ejemplo, una ACV o algún otro
tipo de patología, que previamente en su historial no han tenido un problema de glutorio, han tenido un patrón de glutorio correcto, pero luego han tenido un ACV, por decir algo, ¿no? Esas personas que han tenido un aprendizaje correcto, un patrón correcto, ¿vos creés en tu experiencia que ayuda a que al momento de tratar una disfagia se acelere el proceso por haber tenido un patrón correcto de glutorio o no? Bueno, te puedo hablar de algo, te puedo poner el ejemplo, me gusta tu pregunta, no es tonta, realmente no es tonta, pero le quiero dar un poco de contexto para que la podamos plantear mejor. Mira, un paciente que generalmente le da un accidente cerebrovascular, hay excepciones, claro está, es un paciente añoso, es un paciente que puede estar por encima de los 30 y pedazo de años, ¿sí? De 30 para arriba, y sabemos que después de los 60, pues la posibilidad de presentar un accidente cerebrovascular se nos aumenta, más si tenemos cuadros como hipertensión, diabetes, somos fumadores, somos sedentarios u obesidad. Pues esos son ya pues factores que ya sabemos que se contemplan. Entonces, uno asume que si un paciente llega hasta los 60 años y nunca ha tenido una neumonía broncoaspirativa, no ha tenido una desnutrición por baja ingesta, pues uno asume que es un paciente que toda la vida ha comido bien, ¿sí? Entonces, en ese paciente, no puedo explicarte lo que yo creo que vos me estás preguntando y querés que te responda. ¿Por qué te hago Te voy a esta poner dos pregunta? casos. Comparado con la fascia, que cuando un paciente que ha tenido un cerebro desarrollado, con estudios, con instrucción, es más fácil, digo, para rehabilitar, porque tiene ya adquirido una inteligencia que le permite rearmar circuitos, mal comparado tal vez, pero una persona que haya tenido en su vida un patrón de glutorio normal, yo creo que el cerebro que dejó grabado en gramas, que tal vez para la rehabilitación facilitan, se me ocurre, no sé, es una pregunta que se me ocurre, ¿no? Igualmente tengo ahora una paciente que justamente la están operando, hoy la operaron, a los 15 años ya tuvo un ACV, lo volvió a tener, y ahora 10 años después volvió a tener otro ACV, no sé cómo va a quedar, porque la secuela de ella era motriz y además un poco le alteró la voz, y bueno, en estos momentos no te puedo decir qué va a pasar, porque está justamente recién operada. Pero bueno, los ACV en los jóvenes son a veces más agresivos todavía que cuadros isquémicos de pronto más pequeños en personas mayores. Excepto, como me ha tocado también, en pacientes adultos mayores con cuadros isquémicos recidivantes. Estoy hablando de tener 7 cuadros isquémicos, así, ¿no? Bueno, no tienen un buen pronóstico ni tampoco un buen fin, lamentablemente. Bueno, entonces voy a intentar respondértelo con dos casos de extremo a extremo. El primero, te voy a poner un ejemplo. Hace días llegó un paciente de 9, 10 meses de vida, y el paciente nunca succionó la mama, la teta de la madre, porque cuando nació hizo una hipoxia y estuvo intubado durante sus 3 primeros meses de vida. Lo intubaban, lo extubaban hacia estridorlaringio, lo reintubaban, y duró en incubación y en maduración de pulmones, bueno, todo este cuento, y se saltó los 3 primeros meses de vida la alimentación por vía oral. Entonces, el bebé nunca estuvo expuesto a la succión como tal, porque desde el mismo momento del parto tuvo una complicación. Cuando el paciente se recupera, aclaro, yo no hice la rehabilitación, es todo lectura de historia clínica, solo hice el diagnóstico. El paciente llega con 9, casi 10 meses cumplidos de vida, con un marcado retraso psicomotor, o sea, el bebé apenas estaba empezando a hacer sostén cefálico, algo de control de tronco con apoyo, pero entonces, si vos le restas esos 3 meses de vida que el paciente estuvo acostado, como que se va empatando, ¿no? Uno dice, bueno, como que se está equiparando. Al hacer la videofluoroscopia, le pongo el biberón, y el paciente adosa con los labios, acanala con la lengua. Previamente había hecho yo una revisión de búsqueda, había hecho una revisión de pares craneales, respondía bien, o sea que neurológicamente el paciente estaba muy inmaduro, pero funcionante. Entonces, cuando el paciente empezó a hacer succión,
no era capaz de sacar el líquido del biberón, no había presión intraoral. Entonces, la videofluoroscopia se estaba correspondiendo exactamente con la clínica. Y eso es algo que hago un paréntesis ahí. Cuando hacemos diagnóstico por videofluoroscopia o cualquier otra prueba instrumental gold estándar, siempre el resultado se tiene que amarrar a la historia clínica. Tienen que ser marido y mujer. Si tú ves que el diagnóstico que tú estás encontrando no se corresponde con la historia clínica, ten la seguridad de que hay más probabilidad de que tú hayas errado al hacer el diagnóstico que la historia clínica esté mal. O sea, es más la probabilidad que hayas hecho un mal diagnóstico. Pero entonces, en este caso, yo podía observar que era un niño que efectivamente no había aprendido a succionar. A pesar de que su cerebro le decía cómo agarrar el biberón, no era capaz de succionar. Sin embargo, le habían hecho una rehabilitación de compensación. Y como él se saltó la succión, el fonoaudiólogo de ambulatorio, que no lo conozco, pero si me está viendo lo felicito, le empezó a suministrar alimento después de los 6 meses con escalas ITSI 1, 2 y 3, espesos parecidos con la que uno ve las consistencias, y el paciente había aprendido a comer alimento mejor con cuchara que con biberón. Entonces, ¿qué nos demostró ese cerebro que estaba en maduración? Nos demostró que a pesar de que él no aprendió a succionar, su cerebro fue capaz de adaptarse a los nuevos instrumentos y con estos instrumentos y con esta nueva T, con el biberón, pero eficiente y segura con otros instrumentos. Mira que este bebé no tenía nada aprendido, era un bebé que apenas iba a aprender, pero como su cerebro estaba en maduración, tenía las capacidades neuronales de readaptarse. Ahora te voy a plantear otro caso, que es el otro extremo, y lo vivo con mis pacientes con demencia. Y creo que por ahí de pronto puedo ir respondiendo mejor tu pregunta. Hay pacientes con demencias avanzadas, vamos a hablar de una en particular, Alzheimer. Hablemos de Alzheimer. Entonces, está el paciente con Alzheimer que hizo primaria, secundaria, universidad, posgrado. He tenido neurocirujanos como pacientes, ya abuelitos, sí. Neurocirujanos, ¿sí? Que han sido una machera, o sea, han sido brillantes en su juventud y ya pues en su vejez, hablando de pacientes de 90 y pedazo de años, pues obviamente ya han presentado todos los trastornos que trae la demencia de base. Y he tenido pacientes con demencias avanzadas que sea mucho cursaron la primaria y luego les tocó empezar a trabajar para sacar a su familia adelante, era el hermano mayor que no tuvo educación. ¿Qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta que una de las características que aparece en el paciente con demencia avanzada, yo la llamo dispraxia de la deglución, es que el paciente empieza a olvidar cómo comer. Entonces vos ves que el paciente tiene un yogur con trozos de frutas y ya no reconoce los trozos de frutas como frutas, sino que los siente como si fueran un cuerpo extraño que no pertenecen al yogur. Y uno empieza a ver que lo escupen, o por lo menos tienen el arroz en la boca y lo mastican y lo rotan por toda la boca y después quedan con la comida acá, y luego de eso se olvidan que están comiendo y se ocupan de otras cosas. Entonces, la dispraxia de la deglución la he visto más marcada en pacientes que no han tenido un desempeño académico, que no les ha tocado pues utilizar como la academia, como los que sí se han preparado. He notado de que las dispraxias de la deglución son mucho más fáciles de manejar en los pacientes que han leído mucho en comparación a los que no han leído. Muy probablemente porque en el tratamiento requerimos de mucha instrucción y el paciente tal vez con la demencia, que ha sido una persona que ha leído mucho, que se ha preparado, pueda llegar a la capacidad de comprender mejor las instrucciones que el que no. ¿Listo? Entonces creo que desde ese punto de vista, más vale desde el conocimiento, por lo menos en las demencias que son enfermedades neurodegenerativas, sí sirve mucho haber estado preparado, haber leído mucho, haber entrenado nuestro cerebro de mil y un formas en comparación a una persona que de pronto no lo hizo de manera, pues de la misma manera, ¿ya? Y esos son dos casos muy bonitos. Y un tercer caso con el que yo te podría explicar lo mismo es un paciente con una parálisis cerebral desde muy pequeño, que hoy en día es médico. Es muy conocido en Cali. Él tiene una parálisis cerebral, una cuadriparesia espástica, ¿ya? Y es un doctor, tiene una fundación, se graduó de médico y comió hasta sus 34 años bien, aceptablemente bien. Tragaba con la boca abierta, masticaba regularmente, pero 34 años de su vida comió bien o aceptablemente bien. Le dio COVID-19 y lamentablemente el COVID-19 alteró muchas cosas, dentro de eso la capacidad de protección de la vía aérea,
¿ya? Y hizo su primera neumonía. ¿A qué lo llevó esa neumonía? A hoy en día tener gastrostomía. Hoy en día es paciente mío. ¿De qué me estoy pegando yo? De la deglución aceptable que él tenía antes del COVID. Porque la parálisis cerebral ya no se la podemos quitar, es algo que ya viene innato en él y no la vamos a quitar jamás. Entonces, ¿qué me toca hacer? Un proceso de readaptación para que él intente retornar a la deglución que tenía cuando aún comía por boca de manera eficiente y segura. ¿Listo? Bueno, con los casos de COVID deben haber sido muchísimos, justamente para tocar ese tema, el del COVID, porque bueno, hay mucho en estudio, ¿no? Y vas a tener para documentar casos como estos que me acabas de decir, cómo ha influido, ¿no? De manera tan terrible. Yo estoy estudiando un poquito también el tinnitus en el oído post-COVID, ¿no? Que también se ha acentuado. Evidentemente, por ahí he leído algo. evidentemente el COVID deja secuelas que pueden ser transitorias o no, no sabemos, ¿no? Así que está todo en estudio. Lo sabremos en 10, 20, 30 años. Por allá, cuando miremos en retrospectiva, sabremos cómo estamos conviviendo con el COVID de aquí a allá. Y además de eso, sabremos cuántas secuelas nos habrá dejado. No sabemos si de pronto el COVID el día de mañana empieza a hacer que la gente después de los 60 le pase algo más o no le pase nada. No lo sabremos. No lo sabremos. Para terminar, porque no quiero robar más tu tiempo, pero es tu tiempo, tranquila. Tu exposición, quiero que me digas, yo te hago todas preguntas que te pongo pobre en aprieto, porque son difíciles de contestar. ¿Se puede prevenir la disfagia? ¿Se puede permitir? Prevenir la disfagia. Hombre, esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Mira, si te soy franco, considero desde la práctica y lo que he aprendido con las geriatras con las que actualmente trabajo en el manejo paliativo, ellas ya han empezado a ser conscientes de que por lo menos en las pacientes como, por ejemplo, enfermedad de los cuerpos de Levy y Parkinson, bueno, contextualizo a los que no están familiarizados con la enfermedad de los cuerpos de Levy. Hagan de cuenta, si el Parkinson es un carro normal, como el que manejamos todos los comunes y corrientes, la enfermedad de los cuerpos de Levy es el mismo Parkinson, pero subido en un carro, en un Ferrari de Fórmula 1. Es como un Parkinson que anda 100 veces mucho más rápido. Mientras a ti el Parkinson te puede matar en 10, 15, 20, 30 años, a ti la enfermedad de los cuerpos de Levy en 3 años te ha vuelto añicos, ya tu calidad de vida se ha deteriorado. Entonces, en este tipo de pacientes hemos aprendido desde la empiricia, desde la práctica, que hacer un tratamiento preventivo es mucho mejor que un tratamiento curativo, porque como la enfermedad es tan agresiva, por lo menos en los pacientes que tienen enfermedad de los cuerpos de Levy, iniciamos el tratamiento fonoaudiológico en disfagia desde antes que aparezcan los primeros signos de alarma. Entonces, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido pacientes que han fallecido hasta el último día comiendo por boca. Bueno. Entonces, hemos brindado calidad de vida. Es muy importante brindar calidad de vida porque es que somos muy enfáticos en que a comer a través de una sonda, a respirar a través de un tubo, no es calidad de vida. Eso te disminuye mucho la calidad de vida y más cuando sos un paciente añoso, que además de eso tenés otras comorbilidades, que te toca tomar un sinfín de medicamentos, que estás sometido a la polifarmacia. Ese es otro tema tremendísimo a tratar, la polifarmacia en el paciente adulto mayor, que mata mucho más pacientes que el que salva. Pero eso es otra temática, no me dejes ir. De eso, un colega hace muchos años que se dedicaba a fascia, él documentó que sus pacientes, que podían haber estado mucho mejor, por ser atendidos por médicos clínicos que no están especializados en gerontología, y por lo tanto las dosis de medicación no son las adecuadas, por lo cual manifiestan cuadros que deberían ser signos o síntomas que son debido a una medicación de dosis mal indicada. ¿Es correcto? ¿Puede ser allá que pase bien? Mira, sí, mira, es una apreciación muy buena la que él hizo. Eso hoy en día ya es perdóname la bulla que hay al fondo. Es una temática ya de una problemática mundial. Ya
a nivel mundial ya se han analizado de que la polifarmacia mata a una grandísima cantidad de pacientes geriátricos, porque lamentablemente el paciente geriátrico se vuelve un paciente crónico al que cada especialista que visita le pone un nuevo medicamento, pero rara vez va donde un médico que le diga, no, usted no se tiene que tomar todo eso, y le quita. Entonces el geriatra generalmente es el que hace todo ese trabajo, o inclusive los médicos familiares en el lugar, en Colombia también hacen esa bella labor